Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros un mes más. Como sabéis, tenemos esta disciplina de hacer un webinar una vez al mes con el repaso de lo que hemos visto en el mes anterior, en este caso en septiembre, y con la actualidad de lo que ha llegado en los días posteriores, que aunque sean pocos días, suele ser mucha actualidad. Este mes, una vez más, también es así. Eh, y tratando de cubrir lo que es el mundo de tecnológicas, en este caso fundamentalmente cotizadas, aunque alguna pincelada del mundo de Venture Capital. Eh, Como índice de la sesión de hoy, hablaremos después de este trilero que está aquí en el dibujo, eh, porque nos parece una figura útil para comentar lo que ha ocurrido durante el mes. Pero bueno, yendo al índice, primero empezaremos con un resumen macro, que es particularmente ligero en comparación con todos los demás meses que hemos vivido este año, que ciertamente el macro, los aranceles, Trump, la guerra geopolítica, económica, han marcado mucho titular y mucha dinámica de mercados. Este mes, desde ese punto de vista, ha sido más ligero, pero bueno, hay temas que comentar. El segundo punto es la referencia circular, el movimiento circular de acuerdos económicos disparados por la inteligencia artificial generativa. Eh, y de la mano de eso pasaremos a hablar de cómo DeepSeek, que tumbó en febrero los mercados por unos días, ahora anuncia alguna mejora, luego lo veremos, y ya no es importante, pero el que sí es importante es OpenAI, que entraremos a ver con cierta profundidad. Una pincelada sobre el performance de Isatis, que a los que os ha llegado la carta habéis visto que ahora se llama Technology, ya no es Classic Blue. Hemos prescindido del color y hemos dado el apellido al fondo propiamente con lo que de verdad hacemos, que es tecnología. Y por último, novedades de Hawk en Venture Capital. Pasamos entonces, Nico, a ver los primeros puntos. Muy bien, pues un par de pinceladas macro solamente. En primer lugar, hemos querido destacar que llegó el esperado recorte de tipos de la Fed en septiembre, que estaba ya telegrafiado por el mercado. Y también es interesante ver que ha ido ganando probabilidad un segundo recorte de tipos en la próxima reunión de este mes, en octubre. Ahí podemos ver en el gráfico que a principios de septiembre la probabilidad de que llegara un segundo recorte en octubre era de apenas el 40%, o lo que es lo mismo, se esperaba en diciembre ese recorte, y ahora ya es del 96%. Y además, si vemos la barra amarilla, la probabilidad de un tercer recorte adicional en diciembre es ya del 79%. Con lo cual, teniendo en cuenta que la inflación está un poco resistente o pegajosa y que es el mercado laboral el que está mostrando algún signo de debilidad, entendemos que el mercado lo que descuenta es un rebalanceo o un sesgo hacia el objetivo de empleo en ese mandato dual que tiene. A diferencia del BCE, del Banco Central Europeo, que solo tiene el objetivo de inflación, la Fed en realidad tiene tres objetivos, porque tiene un tercer objetivo que es el mantener los tipos a largo en niveles moderados, pero normalmente ese tercer objetivo se considera una consecuencia de los dos principales, que son el empleo y la inflación, y por tanto se habla de mandato dual, ¿no? Pues pensamos que ese mandato dual se sesga por ahora hacia el empleo. Y por eso hemos hablado de la vuelta de la put de la Fed, que es esta consideración del mercado, igual que cuando compramos una opción put sobre un índice o sobre una acción, nos estamos protegiendo de una posible caída. El hecho de que la Fed hace una protección implícita ante caídas del mercado en forma de, esas, de esa intención de bajar los tipos de interés. El otro punto que queríamos destacar es el cierre del gobierno americano, del que se cumple una semana hoy. Pero realmente lo que queríamos mostrar es que tanto a nivel macro como a nivel de bolsa o de mercados, el impacto es históricamente muy limitado, por no decir que no hay impacto cuando se corrige después ese cierre.
A nivel macro, por ejemplo, se estima que cada semana de cierre es un 0,1 puntos porcentuales menos de crecimiento del PIB anualizado, pero es un efecto que se recupera y se corrige en cuanto hay o de manera progresiva cuando hay reapertura. Curiosamente, aquí hay un ángulo curioso, y es que como la Reserva Federal tiene que ir a ciegas, porque sabéis que durante el cierre algunos datos estadísticos no se publican, pues hay quien opina que eso hace que la narrativa de la Fed se sesgue hacia más favorable a bajar los tipos. Porque si no hay datos para contradecir la senda que se espera de bajadas, pues lo normal es bajar los tipos, no mantener los tipos, no cambiar un poco la inercia, que era la palabra que no me salía. Y ahí vemos en el gráfico que tradicionalmente no afectan al mercado estos cierres. De hecho, podemos ver en el último cierre, que además es el más largo de la historia moderna, que es el de la primera legislatura de Trump, duró 35 días, y vemos en la línea azul el retorno del S&P durante el cierre, que fue un 10%, y en la línea naranja el retorno 6 meses después del cierre, que fue un 14%. Y de hecho, si vemos esta semana de cierre actual, el S&P ha subido en torno al 0,7 y el Nasdaq en torno al doble, al 1,5, 1,6. Con lo cual ya vemos que no suele afectar. Si pasamos a la siguiente. En esta diapositiva hemos querido reflejar esa dinámica circular que se está fraguando con los acuerdos al calor de la ola de la inteligencia artificial generativa. Y lo hemos querido representar con la famosa pirámide que los que nos escucháis y nos leéis desde hace tiempo sabéis que solemos enseñar, que es esta pirámide del tech stack, de las capas del tech stack. La hemos pintado de manera simplificada para que fuera ilustrativo el ejemplo. Entonces hemos puesto las 3 capas de abajo: semiconductores, nubes y modelos fundacionales. Y si nos fijamos en la primera flecha semicircular que sale desde NVIDIA hacia OpenAI, representa el acuerdo entre estas dos compañías, por el que NVIDIA va a invertir 100 billion en el capital de OpenAI. Lo irá desplegando en tramos de 10 billion a medida que efectivamente OpenAI despliegue las GPUs de NVIDIA. O sea, es un acuerdo condicionado. Y van a desplegar hasta un total de 10 gigavatios. Ahora, si nos fijamos en la línea que baja recta de OpenAI hacia las nubes, porque claro, OpenAI para operar todas estas GPUs podríamos haber pintado una línea directa, pero en general, por el nivel de escala que se necesita, la mayoría lo opera con proveedores y con socios de nube. Hemos puesto Microsoft porque era, como sabéis, históricamente el socio predilecto de OpenAI, pero hemos puesto en grande, sabéis que luego OpenAI ha intentado diversificar esos proveedores para no depender de Microsoft. Hubo un acuerdo con Google, que lo comentamos en un webinar pasado, y hemos puesto en grande Oracle, que es el acuerdo de moda, digamos, siempre, o sea, al calor del proyecto Stargate. Y entonces OpenAI tiene un acuerdo de 300 billion con Oracle, y es Oracle la que opera o compra y opera las GPUs de NVIDIA en sus data centers. De hecho, Oracle tiene un acuerdo con NVIDIA, el último que conocemos, asciende a 40 billion. Entonces, de alguna manera vemos cómo salíamos de NVIDIA y el dinero vuelve a caer en cascada, fluye hasta NVIDIA de nuevo. Por eso hablamos de esa dinámica circular. Y a mayores, además conocimos el acuerdo, si vemos ahora la otra flecha semicircular que sale de OpenAI hacia AMD, conocimos el acuerdo por el que OpenAI va a desplegar hasta 6 gigavatios con GPUs de AMD.
y a cambio OpenAI va a ir cogiendo capital de AMD hasta un 10%. Está estructurado mediante warrants y sujeta a distintos objetivos de despliegue y además también a distintos objetivos de alcanzar cierto precio de la acción AMD. De hecho, el último tramo de warrants, como ejemplo, solo se activará cuando la acción de AMD alcance un precio de $600. Por hacernos una idea, el día del acuerdo, la acción de AMD cotizaba a $170. O sea, es multiplicar casi por 4. Entonces entendemos un poco así lo que tiene OpenAI en mente sobre la progresión que va a tener esta tendencia de inteligencia artificial generativa. O al menos entendemos que es optimista. Y otra cosa que queríamos señalar en esta dinámica circular, que luego vamos a entrar en profundidad, pero solo por poner un ejemplo, es que algunos utilizan su flujo de caja porque generan flujo de caja suficiente, como es el caso de Nvidia, y otros jugadores no tienen flujo de caja o queman caja, como en el caso de OpenAI, y tienen que captar deuda y equity. Por ejemplo, los 10 gigavatios que han acordado desplegar OpenAI y Nvidia, según nuestros cálculos, en términos de inversión suponen bueno, es una horquilla holgada, pero entre 300 y 500 billion de dólares de inversión. Si Nvidia pone 100, ahí faltan todavía 300 o 400 más de financiación que alguien tiene que poner, ¿no? Y luego Oracle, que para desplegar para comprar y operar estas GPUs, también necesita hacer una gran inversión y es la tecnológica con más deuda relativo a sus beneficios operativos. Por usar un múltiplo común en mercado, tiene una deuda de 3 veces EBITDA y por tanto va a tener que endeudarse y de hecho el otro día conocimos la noticia de que va a intentar emitir 18 billion americanos de deuda. Entonces, toda esta dinámica circular parece aparentemente que es autónoma y que puede funcionar por sí misma a corto plazo. Sin embargo, si le das, Pedro. Sin embargo, en última instancia, ¿de qué depende la supervivencia de este bucle o de esta dinámica? De la demanda final, de la demanda final monetizable, bien sea de aplicaciones, bien sea a través de SaaS empresarial o a través de advertising, como podría ser en el caso de Google o de ChatGPT y las funcionalidades que vaya sacando ChatGPT, que sabemos que es muy prometedora y en ese sentido somos optimistas, pero que todavía ha mostrado muy poca intensidad real. Por tanto, en este sentido, nosotros nos mantenemos precavidos y cautos y por eso ese interrogante que hemos puesto ahí. Si pasamos a la siguiente. Y bueno, ahí hemos querido destacar simplemente otros acuerdos del mes, que por ser ágiles y no quitar mucho tiempo, voy a comentar solo el primero. Luego, como sabéis, circulamos la presentación y podéis verlos. Que de nuevo el protagonista vuelve a ser OpenAI, en este caso, en un acuerdo con Broadcom para diseñar su propio chip de inferencia, en este caso. Si los que veíamos de Nvidia y AMD suelen estar más orientados a entrenamiento y el de Broadcom estaría más orientado a inferencia. No hay importe económico divulgado, pero sí que salió un desglose de un pedido de Broadcom para un cliente desconocido de 10 billion y se está asemejando que ese pedido fuera el de que el cliente incógnito fuera OpenAI y por tanto estaríamos hablando de en torno a 10 billion de inversión en este caso. Y cedo la palabra a Juan ya. Sí, en definitiva, como vemos, hay una ambición desmedida por ser el líder en este nuevo superciclo. Nosotros uno de los símiles que utilizamos es el de lo que ocurrió con Amazon, que empieza en 2006 vendiendo nube como servicio, computación como servicio, y después se convierte en el líder al que nadie después consiguió alcanzar. Hay una carrera
todavía en la nube tradicional, en la que Amazon es el líder, Microsoft el segundo y Google el tercero, pero los tres saben que Amazon no dejará de ser el líder en esa nube tradicional al ritmo al que están creciendo, mantendrá ese liderato. Aquí lo que está ocurriendo es que hay una lucha para un nuevo ciclo, un superciclo de inversión, con lo que podríamos llamar nubes nativas de inteligencia artificial, no la nube tradicional que conquistó Amazon, sino nativas de inteligencia artificial, donde todos quieren ser el Amazon del anterior ciclo. Y esa es la pelea, y por eso todos ellos luchan como si no hubiera un mañana, como si diera igual lo que gastas, porque lo importante es ser el primero, incluso más que estar en el podio con medalla de plata o de bronce. Ahora bien, desde nuestro punto de vista, ¿y cómo podemos jugar en el mercado esto? Obviamente, nosotros enfocados en tecnología queremos estar ahí, vemos la oportunidad, pero en esta gráfica que está a la derecha arriba, lo que vemos es de los grandes hiperescaladores, de las 4 grandes citadas, vemos en la línea verde el flujo de caja operativo que generan, que empieza en diciembre del 21 a la izquierda en el entorno de los 230.000 millones de dólares, 230 billion, y llega a agosto del 25 a más o menos el doble, 450, 460. Ese es el flujo de caja operativo que suman las grandes nubes hoy por hoy, que lo dedican a recompra de acciones, programas de dividendos, no tan antiguos, o sea, se han puesto en vigor después del COVID, en general las tres, y esa es la parte azul clarita del gráfico, pero la parte azul oscura es el CAPEX, la inversión, el invertir en esa carrera por ser el primero en este nuevo superciclo. Entonces, cuando miramos esto y un poco retomando esta gran pregunta que está en todos los sitios ahora, ¿hay una burbuja tecnológica de la IA? Bueno, pues los que gastan de lo que generan con su flujo de caja, pues están gastando de algo que tienen. Y esto puede ir mal, pero pueden seguir generando un flujo de caja significativo, que es la línea verde de arriba. Por tanto, el riesgo ahí de que inviertan y no funcione es, llamémoslo, limitado, ¿no? Y estos pues son los que citamos ahí, Microsoft, Amazon, Google, Meta, que gastan de lo suyo, que invierten de lo suyo para estar en el podio o el número 1 en el superciclo de IA. Pero otros van prestados a lo grande, además, o bien con inyecciones de capital que en este momento están funcionando bien. No hay más que ver cómo levantan todas las de inteligencia artificial de cierto tamaño en el ecosistema de Venture Capital americano, grandes rondas, y desde luego OpenAI el líder, pero que si por algún motivo, sea del sistema IA, del entorno sistémico IA, o sea por una guerra o por otro motivo inesperado, se interrumpe ese flujo de capitales o se interrumpen los mercados de financiación, pues OpenAI u Oracle, que en este sentido viven de prestado para llegar a esa inversión, pueden tener dificultades severas. Entonces, hacemos estos dos grupos y a nosotros nos parece más apropiado tratar de identificar oportunidades en el primero, en el del que tiene menos riesgos si esto sufre baches, que ya hemos hablado más veces en este webinar de los posibles baches, los posibles muros que se puede encontrar esta carrera sin freno. Con todo, OpenAI veíamos hace poco que tiene 800 millones de usuarios activos mensuales, y por dar un par de pinceladas, Google tiene 2.500 millones de usuarios y Meta tiene 3.500 millones de usuarios, pero OpenAI acaba de empezar, hace nada. Por tanto, no es descartable que se acerque a cualquiera de los dos. Y por otro lado, también han declarado el objetivo de alcanzar 200.000 millones de dólares de revenues en 2030, que no es una cifra casual, es más o menos lo que hace Meta en este momento y es poco menos que lo que hace Google en el negocio de digital advertising.
Por tanto, OpenAI quiere estar ahí y tiene oportunidad de conseguir medalla como factoría de inteligencia artificial nativa, siempre y cuando el ritmo de crecimiento de sus ingresos y la financiación lo aguanten. Ahí no podemos invertir desde Isatis, porque no cotiza, pero en todo caso nosotros el estar en este superciclo nos parece imprescindible y nos parece más sensato y con una mayor probabilidad de éxito y menor volatilidad, como sabéis que intentamos navegar entre esos dos guardarraíles, el jugar con aquellas que tengan la inversión basada en sus propios cash flow, en sus propios beneficios. Esto como, digamos, conclusión de todo este juego de inversiones tan dinámico que se han anunciado en las últimas pocas semanas. También han pasado más cosas en estas últimas semanas. Recordáis que lo he citado antes, que DeepSeek a principios de año, fue en febrero, anunció un modelo mucho más barato y más rápido que los demás en inteligencia artificial, y los mercados cayeron fuerte, empezando por Nvidia. Acaba de anunciar que tiene un nuevo modelo experimental mucho más rápido y mucho menos costoso, más barato. Sin embargo, esta vez en los mercados ha dado igual. El ecosistema cerrado de otros, la integración, la seguridad, el compliance, el no venir de China para mercados occidentales, más allá del puro precio, se ha valorado, poniendo un poco en perspectiva, que estas disrupciones no es solo más barato y más rápido, hay más elementos que ponderar. Sin embargo, lo que sí hemos visto es que OpenAI, y nos recordáis hablando de Trump y de Nvidia como los drivers, las noticias fundamentales lideradas por los dos. Bueno, pues este mes ha cambiado el guión de la película. Ahora OpenAI es el que marca la actualidad, lo acaba de contar Nico, con todo lo que es una estructura de financiación circular de sus planes de crecimiento, pero también hace nada, pocos días, salió un anuncio con nuevas funcionalidades y, entre otras, por ejemplo, anunciaban una herramienta de marketing inbound, es decir, cuando OpenAI trata de llegar a gente para que contrate OpenAI, a nosotros como particulares, a los desarrolladores para que codifiquen, programen código con el codificador de OpenAI, y cuando llegan ahí, ese marketing que han conseguido hacer y esos inbound, esos interesados que llegan a tu tela de araña como marketeador, como anunciante, pues han anunciado una herramienta que se llama Tailor Assist y que demuestran que es capaz de atrapar a esos que llegan a la tela de araña de OpenAI de una manera dinámica y autónoma, con agentes. Esto, el mercado, al recibir la noticia, pues le pegó un golpe de un -9 a un -15, un -16. Ahí tenéis los logos a la izquierda abajo, a HubSpot, a Klaviyo, Braze, ZoomInfoMonday.com, que fue la caída que acumularon estas empresas en los 3 días posteriores a este anuncio, porque el mercado de repente entendió que OpenAI los iba a matar como competidores. Y a nosotros nos dejó un poco perplejos. Pocos días después, la propia OpenAI anuncia la integración de sus sistemas con otras empresas SaaS, Software as a Service. Y vuelve a aparecer HubSpot, no está aquí en el gráfico, pero Shopify, las que veis, Figma, Expedia, Target. Este es el impacto que vuelve a ser de un +10 a un +20 en una sesión, catapultando el precio de estas mismas a las que parecía días antes que las iba a dejar en quiebra. Esto nos recuerda lo de DeepSeek de febrero, el mercado muy inquieto y sobrereaccionando a cada noticia, en este caso no de Nvidia, sino de OpenAI. Pero con una aproximación por nuestra parte en la que, como antes decía Nico, apostando por la pirámide como marco conceptual y entendiendo la dinámica de este superciclo, vemos que lo que es infraestructura, y nos habéis oído hablar del middleware, lo seguimos viendo parte de los picos y palas en esta búsqueda del oro en el viejo oeste,
en este caso del superciclo de factorías de inteligencia artificial nativas, y donde las de SaaS, las que tienen aplicaciones que son las que llevan al cliente final, siempre que sean profundas en su integración y complejas en los flujos de trabajo, tienen capacidad, si están innovando al ritmo de OpenAI en su espacio, de resistir esta amenaza competitiva y convertirlo en una oportunidad. Ahí veis a HubSpot en un -15 y a la derecha en una subida similar en el día en que se anuncia, ¿no?, este segundo acuerdo. En definitiva, un contexto volátil, pero en el que, si nos agarramos a nuestro marco conceptual y recordamos el decálogo de hace unos meses, que el mundo no se va a hundir, pues hay manera de jugar en el mercado aprovechando este superciclo de IA. Como última página en relación con esta secuencia de noticias de los últimos días y de los mercados, destapamos la cara de quién es el trilero que está moviendo los vasos y que es el único que sabe dónde está la bolita, dónde está la financiación, que es Sam Altman, que maneja como nadie la financiación, con rondas como nunca antes vistas, la empresa privada de mayor valor de la economía, y con una capacidad de financiar un proyecto de máximos de inversión también desconocidos que hasta ahora nadie había demostrado. Antes Trump y Nvidia, ahora es Sam Altman, es OpenAI. Así que seguiremos atentos a este juego de dónde está la bolita, dónde está la financiación, pero no perderemos de vista que si te lo puedes pagar con tus flujos de caja, eres mucho menos vulnerable que si tienes que andar haciendo de trilero. Aquí un pantallazo con el performance de Isatis al cierre de ayer, un 14 arriba. De nuevo, recordaros que ya tiene el nombre Technology en el prospecto y por tanto en los sistemas de los bancos también en breve. Y cambiando de tercio, y por terminar con la charla de hoy, solo poneros al día en relación con el fondo de Venture Capital, de capital riesgo, con el 3, porque como todos los que habéis estado con nosotros más meses sabéis, HOC 1 y HOC 2 de 25 y 25 millones, el segundo 20 está mal, son 25 millones los dos, los cerramos, los empezamos a levantar y los cerramos justo antes de verano, entre marzo y agosto. Por tanto, tenemos ya 50 millones comprometidos en HOC 1 y HOC 2 y ahora vamos a por el último tramo, que es HOC 3, que es un fondo 100% espejo con HOC 2 y que pretende tener un tamaño de 24 millones. Esos 24, 4 los dejamos reservados para el primer semestre del año que viene para el Fondo Europeo de Inversiones y la SED, con la aspiración de que nos inviertan y nos apoyen, pero pensamos que podemos cerrar en 20, de esos 24, 20 en diciembre de este año. De hecho, tenemos ya 12 millones comprometidos, o sea que nos faltan 8 millones hasta 20. Animaros a que si estáis considerando una inversión en tecnológicas, en startups europeas con ambición global, aquí está este fondo nuestro, del que podéis ir de la mano con nosotros, con un primer cierre esperado, como digo, en diciembre de 20 millones, con un capital call, que es el desembolso, de 15% estimado para diciembre, y donde, como es espejo del HOC 2, ya empieza a andar con 5 compañías invertidas. Por tanto, no es sin cara y ojos, tiene 5 inversiones ya hechas, que son las que veis en la parte de abajo: Sygeny, iCloud Compliance, Turing Dream, Qubist y Vidext. Particularmente iCloud y Vidext acaban de anunciar además en septiembre, el 23 y el 24, si recuerdo bien, novedades relevantes en producto alrededor precisamente de la IA en el caso de iCloud, y con un producto para venta agéntica de inteligencia artificial en el caso de Vidext, que nos parecen novedades muy interesantes. Recuerdo los términos aquí, ya los conocéis, el que nos habéis seguido, esos 24 millones, el ciclo de 10 años para invertir, periodo de inversión los 5 primeros, esos retornos esperados con un 2,20 de management y carry estándar de fees en el sector, en este tipo de fondos, pensamos nosotros,
Skin in the game, nosotros ponemos el dinero los primeros, esos 9 millones de los 24 por parte de los socios promotores, y como podéis recordar, 100.000 euros de inversión mínima con aquellos que aspiren a un ticket del 5% de los 24 millones con posibles ventajas fiscales. Tiene número de registro, ya está empezando a andar en el sentido de disponible para invertir, y estamos empezando a hacer conversaciones para cerrar compromisos con coinversores con nosotros. Y creo, Pedro, que no tenemos nada más, ¿verdad? No, podemos empezar ya con las preguntas, que ya tenemos alguna, y si nos quieren ir haciendo más, que las dejen por el chat o por la sección de preguntas y respuestas. La primera es, ¿cuál es vuestro favorito en el superciclo de la nube de IA? Pepe, ¿quieres que conteste yo? ¿Quieres contestar tú? Esto de los favoritos puede ser como una porra. Pepe, estás en mute. muteado. Necesitas El micrófono. el micrófono. ¿Me repites la pregunta, Pedro, por favor? Sí, que ¿cuál es nuestro favorito en el superciclo de la nube con la IA? Bueno, creemos que con la IA hay un juego diferente y en la presentación de hoy probablemente lo habéis intuido. Quien está marcando el paso es Sam Altman. Y Sam Altman, como sabéis, es, digamos, el actor principal dentro de lo que es el proyecto Stargate, que es un proyecto de 20 gigavatios, digamos, muy respaldado por Donald Trump. 20 gigavatios, un gigavatio, por daros una idea, es la central nuclear de Almaraz. Y los centros de datos ya no se miden en número de CPUs o en potencia de las CPUs, se miden en potencia eléctrica. Y eso por múltiples razones. Una de ellas es porque no es tan fácil de generar. Desde luego, con una central nuclear los plazos se van a un lustro en el caso mejor y a 3 en los actualmente vigentes. Esto no es aplicable aquí. Por tanto, se están supliendo estas necesidades de energía eléctrica con centrales, y no convencionales, sino de gas, de ciclo combinado, rápidas. Esto está creando tensión en todo lo que es tanto eléctricas, de generación, como de distribución, como de aparatos, pero también en otro frente distinto. Otro actor que no se ha mencionado aquí es Elon Musk, con XAI, que está levantando 2 centros de datos en Memphis. Ha puesto la mitad de uno de ellos, se llaman Colossus. Esa mitad son 200 megavatios, o sea, un quinto de un gigavatio. Lleva arrancados, creo que son 60 días esta unidad de generación. Y de esos 60 días, como el 60%, los índices de polución en Memphis han superado con mucho lo legalmente establecido. ¿Podrá levantar 5 veces eso solo con el Colossus 1 y 10 veces sumando el Colossus 1 y el Colossus 2 sin que la gente de Memphis no muera en fin, por respiración asistida incompatible o por una manifestación masiva? Bueno, pues esta es una barrera. Quiero decir, ¿cuál es nuestro favorito? Las nubes actuales, como se están viendo, de los hiperescaladores, es algo que Sam Altman, OpenAI, está intentando desplazar y que Oracle le secunda. Y están yendo hacia nubes nativas de inteligencia artificial, las famosas fábricas de inteligencia artificial que lleva una década pregonando NVIDIA, Jensen Huang. ¿Llegará a conseguirlo Sam Altman su sueño? Si lo consigue, desde luego
es claramente la favorita a quedarse con ese monopolio. Las tres actuales, Amazon, Google, Microsoft, varía el ranking. Microsoft es la única que combina poseer un modelo, Gemini. Microsoft es la que tiene en estos momentos los entornos de desarrollo y Amazon los costes más baratos. Estas son las ventajas y los inconvenientes de cada uno de ellos. Probablemente en estos momentos nuestra apuesta mayor de las tres sería Gemini. Oracle me lo he dejado aparte porque Oracle está intentando jugar a la nube agéntica. Por tanto, deuda masiva, por tanto, posibilidad de que se estrelle, no en el muro 2 de la energía, como hemos dicho, que está ahí, sino o en el 3 de la regulación, como si pasa esta sublevación de la gente porque se mueren por insuficiencia respiratoria por la calle, sino en el muro 1, porque los mercados dicen a Sam Altman o a alguno de los que están con esta dinámica de las bolitas ya es suficiente. Hoy no hay indicios. Oracle pedía 8 billion en deuda y se ha multiplicado más que por, no, perdón, 18 billion y se ha multiplicado más que por 5, cerca de 5 la demanda, 88 billion. Es decir, en estos momentos los mercados de deuda en inteligencia artificial se lo comen todo. De hecho, este año el 14% de la deuda total levantada es para inteligencia artificial. ¿Llegará un momento en que los mercados digan basta? Es posible. Depende de los ritmos de ingresos, gastos y también de coyunturas específicas de mercado. ¿Esto va a descarrilar la inteligencia artificial? No. Pero sí el mercado reaccionará de manera muy histérica. Y probablemente, igual que ocurre ahora, no me dirá bien dónde están las bajadas. Si nosotros somos capaces de tener bien la señal de la estrella polar, seguramente ganaremos. Respondiendo a la pregunta, Pedro, entre las nubes tradicionales, nosotros nos inclinaríamos por Gemini número 1, Microsoft 2, Amazon 3. Si vamos a nubes agénticas, en este momento OpenAI sobre Oracle y probablemente los demás detrás, aunque ahí la barrera de capital, que es la primera en la que nos vamos a encontrar, puede llegar o va a llegar antes que las otras dos. Sí, solo un comentario más, Pepe. La de Meta, que no la solemos citar, Sí. probablemente por delante de Oracle también, porque Oracle, lo que también estamos viendo y le están golpeando en bolsa en los últimos días, es que el margen que tiene, o sea, está en una carrera por crecer y a costa de eso lo hace al margen que toque y por tanto con márgenes exiguos. Está claro. Cosa que con Meta no ocurre, no van tanto al margen, pero en definitiva, si hubiera que hacer tres de las actuales son esas tres y de las nuevas OpenAI probablemente por delante de Meta y las dos por delante de Oracle, que es más vulnerable por deuda y por márgenes. Y por otra razón, porque de todas esas, Oracle es la única que no tiene modelos, que está jugando solo a ser el más barato en metal y por tanto aspirante a que OpenAI se haga con el monopolio en inteligencia artificial. ¿Eso puede ocurrir? Difícil que desde el punto de vista de la competencia no aparezca otra nueva barrera, porque la sensibilidad con la inteligencia artificial, como hemos visto, es máxima en los mercados, en la energía y también en regulación y sensibilidad del público. Vale, tenemos dos preguntas que yo creo que las podemos juntar. Por una parte nos preguntan el efecto que pueden tener todas las nuevas features que está sacando OpenAI recientemente en el software as a service y específicamente nos preguntan por Monday.com. Pepe, yo creo que esta la puedes responder tú, ¿no? Sí, vamos a ver cómo
como hemos visto en la presentación, el flujo de dinero tiene que venir bueno, de empresas o de particulares. Y ahí eso es software que resuelva las necesidades que tienen en este momento empresas y particulares. Ahí hay como 3 canales, 3 vías distintas. Una de ellas son las empresas SaaS tradicionales. Por ejemplo, estamos hablando de HubSpot. Otra son startups que nacen en inteligencia artificial y que intentan resolver este problema. Y la tercera son los propios modelos. En este caso, OpenAI, que saca Taylor hace unos días, y se muestran las oscilaciones que han aparecido en la presentación. Este producto de OpenAI, Taylor, ha sido desarrollado con el generador de código de OpenAI, de ChatGPT, se llama Codex, en 3 meses por un equipo de 6 ingenieros. Y Codex ha generado el 80% del código. Es decir, 20% ha tenido que ser hecho a mano. En total, el equivalente a 12 meses hombre, un hombre año. HubSpot tiene invertido justo en resolver esta problemática del orden de unos 200 hombres año. Y evidentemente lo que hay es una diferencia de cobertura. Taylor está sacado específicamente para un cliente, que es OpenAI, con una necesidad concreta, específica. HubSpot sirve a 300.000 empresas y cada versión nueva que saca cada mes, centenares de solicitudes de clientes son priorizadas e incorporadas. Esto está lejos del alcance de OpenAI. En la medida en la que ese software empresarial cubra un vertical determinado o un horizontal con mucha profundidad y con características, recogiendo características del trabajo, del flujo de trabajo de la empresa, será menos vulnerable. ¿Cuándo se dará cuenta el mercado? Pues probablemente en estos momentos yo creo que al mercado le está costando darse cuenta. ¿La siguiente publicación de resultados será suficiente? Quizá si se dan indicadores adecuados de que el software como servicio está incorporando facilidades de inteligencia artificial a un ritmo para clientes finales muy superior al que OpenAI va a poder alcanzar. Creo que para eso hace falta un trabajo de convencimiento y será más fácil en unas empresas que en otras. Pero la lógica debe estar ahí, por detrás de todo lo que es el humo que en estos momentos se mueve. Habrá empresas SaaS que lo sigan haciendo muy bien. Y eso no es necesariamente malo para OpenAI o para Anthropic, porque esas empresas usarán esos modelos para poder cumplir con esas características. Vale, pues siguiendo con las preguntas, nos preguntan qué hipótesis manejamos sobre la evolución del euro-dólar. Nico, yo creo que está por responder tú o Juan. Bueno, nosotros creo que lo hemos comentado alguna vez en una carta. De momento lo que hacemos es mantener nuestra protección contra volatilidad en el dólar. Es decir, que variaciones en el dólar, apreciándose o debilitándose, no nos van a afectar, tal como estamos hoy. Y eso lo tenemos pensado mientras, fundamentalmente, haya una agenda por parte de Trump de debilitar el dólar, porque necesita, como parte de esta estrategia de guerra arancelaria y de rebajar los costes financieros de la deuda, que el dólar vaya en esa dirección. Entonces, no nos queremos poner en contra de un ferrocarril que viene a toda velocidad. Mientras ese siga siendo el ambiente, así vamos a estar. Justo. Y otra pregunta sobre Venture Capital. ¿Cuál es el motivo por el cual habéis separado
ha hecho espejo, se refiere, los fondos de Venture Capital, HOC 2 y HOC 3. Y si la inversión es la misma. Sí, las carteras, vamos a ver, el motivo de separar los dos fondos es fundamentalmente facilitar la comercialización. Antes he citado que aquellos que quieran un ticket de un 5% de inversión tendrán que hacer en el fondo 3 1,2 millones de euros, porque son 24 millones de tamaño de fondo. Ese ticket del 5% obviamente es más accesible si el fondo es de 24 millones que si hubiera sido desde el principio de 50, que era 45 era el tamaño objetivo que le queríamos dar al fondo 2. Para facilitar el acceso a estos tickets de 5%, desdoblamos en 2 y los dos fondos, es decir, el 2 y el 3, van a invertir en lo mismo. De hecho, lo que está ocurriendo es que la cartera que ya está invertida en el 2 se va a traspasar proporcionalmente a 24,49 avos desde el HOC 2 al HOC 3. Por tanto, el reparto del portfolio de participadas que va a haber en el 3 es exactamente el mismo en proporción que el que hay en el 2, porque de hecho se lo traspasa. Lo que va a haber diferente son los inversores que estamos en el 2 y los que estamos o puedan estar en el 3 pueden ser distintos, van a ser distintos, pero las participadas van a ser las mismas, por eso se habla de espejo. Y el motivo de separarlo en 2 es facilitar a una parte del colectivo de inversores que está interesada en tickets de 5% por las ventajas fiscales y que ese 5% sea más bajo, un importe más bajo, más bien 1.200.000 en este caso, que 2,5 millones que hubiera sido en el caso de un fondo de 50. Es así de sencillo. Pero la exposición a las participadas va a ser la misma en los fondos 2 y 3. Vale, y la última pregunta que tenemos, ¿qué efecto pensamos que puede tener las bajadas de tipos que comentáis en la cartera de ISATIS? Bueno, bajadas de tipos, de hecho ya está ocurriendo, ¿no? Parte del calor que tiene el mercado, en concreto las tecnológicas, en las últimas semanas, viene derivado de la expectativa de bajadas de tipos y de la decisión que haya habido en septiembre. Al final hay un mecanismo fundamental, muy inmediato, que es que en los estudios de descuento de flujos de caja, que es un método de valoración con un tipo de interés más bajo, los flujos de caja futuros representan un valor actual más alto. Esta es inmediata. La otra es que las inversiones con un mayor perfil de riesgo se acometen con mayor probabilidad en entornos de tipos menores, porque es más barato arriesgar. Entonces, y tecnológicamente, el mercado tecnológico pues es especialmente un mercado con ese perfil de riesgo, ¿no? Por tanto, es más atractivo invertir en tecnológicas, es más atractivo invertir en general y tomar riesgos, y los flujos futuros y en las tecnológicas muchas veces están muy al futuro, en esa preparación de un business plan con flujos años vista, una baja de tipos inmediatamente sube el valor actual, ¿no? Por tanto, yo creo que la pregunta no es tanto cómo va a afectar, que obviamente es beneficiando y ayudando a que los precios de las tecnológicas suban. El punto es cuánto más que las expectativas de mercado, ¿no? Es decir, si la bajada de tipos va a ser más rápida y más profunda que lo que el mercado ya descuenta. Eso es lo que puede hacer que acelere el impacto en beneficiar a los precios de las tecnológicas. Pero que vivimos con un cierto viento de cola provocado por expectativa de bajada de tipos, el impacto en precios al alza no nos cabe mucha duda. Pues ya serían todas. Muy bien, pues Pepe, si no tienes más comentarios. No, por mi parte está bien. Hemos acabado en hora, yo creo que casi por primera vez. Y un poco deciros que nuestro plan es los segundos jueves de cada mes a las 5 de la tarde celebrarlo sistemáticamente. Y también en la medida en la que vosotros tengáis previamente preguntas que queráis que se resuelvan, si nos las enviáis, nosotros las tratamos. No hace falta que tengan que ver con lo que decimos en la presentación. Como si fuera una versión de software de estas de HubSpot, las incorporamos y sale en la siguiente edición. Bien, pues nada, daros a todos las gracias por haber estado con nosotros y nos vemos a la próxima.